plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén, Caleb. Muy amable. Hermanito Néstor, el auditorio es suyo. Pero venga, le pongo aquí a usted el audio. ¿Ya tiene el audio, hermano Néstor? Mire, a ver, hermanito, ¿por qué no tiene audio? Nada, que tiene audio, ¿no? Espera un momentico que le ponga el audio y ahí pone la pantalla, Bueno, hermano. Ya. Ahora sí, ponga la pantalla. Eso. Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Me alegra estar otra vez con mis hermanos, ya que me había ausentado unas tardes, pero no siempre está uno a esta hora desocupado, pero bueno, en esta tarde me alegra volver a ver a algunos de nuestros hermanos que, aunque esta pandemia ha traído tantas tragedias en cuanto a muerte se refiere y por supuesto también en cuanto a todo lo que ha sucedido en el mundo, que lo ha frenado, le ha hecho un stop en todo lo que tiene que ver con la vida eh, cotidiana en muchas áreas, ¿cierto? La vida política, la vida urbana, la vida laboral, el mundo del deporte, el mundo de la diversión y bueno, tantas y tantas cosas. Pero en un sentido ha sido bendito ese virus porque fíjense que nos hemos podido conocer, así sea virtualmente, pero qué bueno saber de esa familia a la que nuestro Señor nos ha injertado y nos ha unido, sabiendo que tenemos la misma mente ahora, el mismo propósito, las mismas metas y que gozamos de ese vínculo espiritual que es diferente al vínculo o al lazo filial que es el físico, pero el espiritual que no se va a romper ni siquiera con la muerte, ¿no? Entonces, de verdad que me alegra volver a estar con mis hermanos y espero que esta lección de alguna manera es de reflexión, tiene algunas informaciones interesantes y también algunos pensamientos que no sé si en alguna oportunidad de nuestra vida, sea que lo hayamos pensado antes de ser cristianos o desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿cuántos seres humanos han existido en la Tierra? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Si alguien de pronto lo ha considerado, qué bueno. Pero no es muy usual pensar, bueno, ¿cuántos seres han estado en este mundo? A veces uno se pregunta, ¿quién sería mi bisabuelo o quién sería mi tatarabuelo? Y el abuelo de mi tatarabuelo y el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Y así nos iríamos en esa retrospección y por supuesto no tenemos la respuesta. Pero lo cierto es que existieron, tuvieron su momento aquí en este mundo porque Dios nos permitió ser parte de la humanidad y haber participado y en el caso nuestro de estar participando de este milagro de la vida física, de la vida orgánica, porque también somos cuerpos orgánicos, vida orgánica, pero la bendición mayor es el que estemos participando de la vida espiritual
que antes de conocer a Jesús no teníamos. Entonces, ¿cuántos seres humanos han existido desde los tiempos de Adán? Desde los tiempos de Abel, ¿no? De Enos, de Cainán, Mahalaleel, Jared, Lamec, Matusalén, Noé, al cual nos estábamos refiriendo antes de comenzar nuestra reunión, ¿no? Y después de Noé, después del mundo post-diluviano, porque antes del diluvio conocemos ese periodo como el periodo antediluviano, y pasaron aproximadamente 1656 años cuando vino el diluvio, y cualquiera podría decir, ¿usted cómo sabe esa fecha? Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo lo dice? Si ustedes hacen la tarea y se ponen a sumar y a hacer las operaciones matemáticas con las matemáticas simples, sobre todo la suma, el Señor nos dio las edades de cada uno de los patriarcas, comenzando con Adán, que vivió, ¿cierto?, 930 años, y cada uno de esos registros de las edades fueron también para que el hombre pudiera en el estudio conocer los años que han sucedido aquí en la humanidad desde el momento en que Dios hizo los cielos y la tierra. Y después del diluvio, pues también la humanidad volvió a empezar a reproducirse, a multiplicarse, a llenar la tierra. Y podríamos decir que entre Adán y entre Moisés pasaron 2500 años. También entre Moisés y Jesús pasaron 1500 años. Y entre Jesús y nosotros han transcurrido ya 2020 años. Eso suma un poco más de 6000 años, o sea que la Tierra no tiene los miles de millones o billones que dicen los hombres, sino que relativamente no es tan vieja. Pero la pregunta es esa, ¿cuántos han existido? ¿Cuántas personas? ¿No? Y aunque es difícil estimar la cantidad de humanos que han vivido en toda la historia, fueron publicadas en la primera década del siglo XXI, obteniendo un rango entre 100 y 115.000 millones de personas. El estimado fue realizado por Carl Howe del Buró de Referencia Poblacional, que son unas siglas en inglés. Esto sacado de Wikipedia, porque es muy difícil, pero hay hombres, institutos de investigación que con las estadísticas se han podido introducir y se han hecho unos estimativos, unas aproximaciones de acuerdo a la explosión demográfica que hubo en cada uno de los periodos de la existencia del hombre sobre la faz de la Tierra. Es aproximado, ¿no? En la primera década de este siglo, 115.000 millones de personas que han vivido desde Adán hasta nuestros días. O sea, por supuesto no es una cifra exacta, pero es una aproximación. Y bueno, ¿cuántas personas nacen y mueren diariamente en el mundo? Según las estadísticas recientes de nacimientos, cada minuto nacen 253 niños y cada hora 15.181. Cada hora sí, y en cada día nacen 371.520 niños. Algunos dicen 365 aproximadamente, es fluctuante, ¿no? Porque no se puede dar un estimativo exacto, absolutamente exacto, pero son aproximaciones. Pero también
¿Cuántas muertes? Cada minuto en el mundo mueren 110 personas. Cada hora en el mundo mueren 6.322 personas y cada día mueren aproximadamente 159.120 personas cada día. ¿Cómo les parece esa cantidad de personas que mueren cada día? Hoy el mundo está asustado, hoy el mundo está en un estado de conmoción porque la muerte se hace más palpable, más latente. Muchos tienen ya personas muy cercanas que han muerto por este virus, pero la tasa de muertes o de letalidad diariamente, como ustedes pueden ver, es de 159.000 personas cada día parten de este mundo. Y del virus, pues bueno, hubo picos, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente, ya van pasando como 3 semanas, en Nueva York morían 1.500, 2.000 personas cada día, sumándosele a esta cantidad, ¿no? Porque la muerte cobra más vida por medio de otras enfermedades, ¿no? Sino que nos tocó a nosotros, los que hoy estamos vivos, experimentar este virus, esta calamidad mundial, que a pesar de que ha afectado tantas cosas, pero no debería ser la razón por la cual el mundo religioso e inclusive el mundo secular, pues como que tiene intenciones de pensar en Dios, de pensar en lo espiritual, de hacerse una reflexión personal, sino que un verdadero cristiano, independientemente de que haya crisis, haya situaciones difíciles, haya momentos de muchos problemas, un cristiano no debe jamás perder la intensidad desde el momento en que se convirtió para estar en las cosas de Dios, en la lectura, en la oración, en la asistencia a los servicios que cada congregación donde uno es miembro tiene establecidas y a su vida espiritual, porque hoy de pronto vemos mucha actividad espiritual, inclusive en el pueblo de Dios, y solamente esperemos que sea genuina, verdadera, y entonces cuando pase esto, que esa misma intensidad, que ese mismo deseo, que esa misma actitud se muestren después, porque es que a veces cuando pasan las tragedias, las situaciones difíciles, como que la gente se relaja y vuelve a la normalidad y vuelve a su vida secular, sobre todo, y a la vida espiritual, a la misma clase de vida espiritual, de pronto no tan intensa, no tan entregada, no tan consagrada, no tan lista a mirar que si asisto y escucho y leo la Biblia y quiero saber más. Entonces esto queda como reflexión toda la vida. Como decimos popularmente en nuestra cultura latinoamericana, en las buenas y en las malas hay que estar bien con el Señor todos los días, bien, ¿no? En la misma intensidad, porque nosotros, a pesar de que somos humanos, también nos podemos morir del virus, pero también nos podemos morir de cualquier otra cosa. Entonces, debemos estar en la misma actitud siempre, estando preparados, estando juiciosos, estando en crecimiento, en desarrollo espiritual, con las botas puestas, por decirlo de una manera coloquial, ¿cierto? Recordemos que el cielo es de las almas devotas, es decir, que el cielo lo van a ganar las almas que tienen las botas puestas, peleando la pelea, compartiendo el Evangelio, trabajando, siendo activos, las almas devotas.
Es algo coloquial. Pero sigamos, hermanos. Bueno, ¿dónde están todos estos casi 120.000 millones de seres humanos que han existido? ¿Dónde están, no? Es algo que hemos escuchado en algunas lecciones, pero quiero entrar un poquito más en el tema. Y la población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800, imagínense, en el año 1800, o sea, hace 2 siglos, hermanos, amigos, habían 1.000 millones, porque en los últimos 200 años ha incrementado la explosión demográfica, la demografía, la raza humana ha pasado un porcentaje altísimo. Esto son datos, hermanos, de institutos de investigación, ¿no? De 1.800 millones de personas en este siglo o en esta era cristiana, pasó a 6.000 millones en el año 2000. En el año 2000, hace 22 años, hermanos, éramos 6.000 millones de personas en el planeta, vivos. Bueno, muchos de nosotros, creo que la gran mayoría somos del siglo pasado, excepto Caleb, que siempre nos acompaña. De pronto algún otro hermano joven, porque no hay muchos jóvenes en nuestras reuniones, porque ese es un claro síndrome de la crisis que vive el mundo y la juventud, que no hay muchos jóvenes en el pueblo de Dios activos. Al menos una cantidad que uno diga, bueno, la iglesia tiene futuro y la iglesia tiene con qué seguir preservando este legado que se nos ha encomendado a nosotros, primero de ser nosotros luz en el tiempo que nos correspondió, pero también estar tan trabajosos y preocupados para pasarle la antorcha a los que vienen después de nosotros. En el año, en el 30 de octubre del 2011, se alcanzaron los 7.000 millones. Y en diciembre del 2019, el año pasado, se superó la cifra de 7.100 millones de habitantes vivos en el planeta. Usted y yo somos parte de esta estadística, hermanos, ¿no? Pero recuerden, antes de nosotros, hasta la década de más o menos del 2010, las estadísticas que se hicieron es que habían existido desde los tiempos de Adán hasta hace 10 años, 15 años, 12 años, aproximadamente 115.000 millones en todas las épocas, ¿no? Entonces estamos considerando dónde están todos esos millones de personas que han muerto. Pues la Biblia nos enseña que después de la muerte continúa la existencia en el Hades, pero sin el cuerpo material. Y es allí donde están todos los miles de millones de personas que han vivido en este mundo, desde Adán hasta el último que muere, o que ha muerto, o que esté muriendo en este momento. Porque la migración de las almas, cada día es increíblemente grande, es numerosa. Si escucharon, hermanos, estuvieron atentos que cada día mueren aproximadamente 160.000 personas. 160.000 almas se van cada día de este mundo. Y nosotros en cualquier momentico vamos a ser parte de esas estadísticas cuando nos toque a nosotros nuestro tiempo y nuestro turno de partir para estar en el augusto tribunal de Cristo, ¿no?
160.000 personas es muchísimo, ¿o no? Es un poco escalofriante, porque uno dice, no, se mueren 1.000 personas, y 1.000 personas son muchas. No, se mueren 5.000, uy, muchísimo. No, se mueren 20.000. No, pero es que no son 20.000. Imagínense 20.000 en un espacio, en un valle bien grande, donde uno hubiera 20.000 personas muertas allí. Como hablaba el hermano Pablo, que estaba hablando tanto del arca de Noé allá en el Ararat. Pero también estuvo preguntando por el libro de Ezequías, ¿no? Que es lo mismo que preguntar por el libro del apóstol Pablo. ¿Han leído el libro del apóstol Pablo? Interesante, pero bueno, eso le queda al hermano Pablo después. 160.000 almas migran. La migración es constante. Se van, se van, se van, se van, y un día nos tocará a nosotros. Pero miremos este detalle. Todos los vivos y muertos delante de Dios. Vamos a mirar en la tierra hoy, todos los vivos y muertos que están en la tierra hoy, y los vivos y los muertos que están en el Hades. En la tierra, como ya vimos, hermanos, hoy, de pronto un poquito más, un poquito menos, hay en este momento 7.700 millones de almas vivas aquí en la tierra. En China hay como 1.450 millones. Los indios, o sea, los de la India, son como 1.150, ¿cierto? En Estados Unidos hay como 325, en México hay 125, en Japón hay 120. Es decir, somos 7.700 millones de seres vivos en este mundo en este momento. Pero la gran mayoría de estos 7.700 millones de personas vivos están muertas espiritualmente, muertos. Están vivos físicamente, orgánicamente. Funcionan los cuerpos, respiramos, comemos, caminamos, compramos, pero espiritualmente muertos todos. En el mundo invisible, ¿cierto? También hay vivos y también hay muertos. Hoy están miles de millones de almas muertas en el Hades, pero hay varios millones de ellas que están vivas. Vivas, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Como le dijo el Señor a los fariseos, hablando de Abraham, ¿no? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hay de todos esos 115.000 o 120.000 millones de personas que pisaron este planeta, que existieron, que tuvieron su momento, que tuvieron familias, que tuvieron, como decimos popularmente, en nuestra vida urbana, nuestra vida cotidiana, tuvieron su cuarto de hora, es decir, el tiempo que existieron acá. Pero ¿dónde están todos? Pues están en el Hades y la gran mayoría muertas espiritualmente y muertas, por supuesto, físicamente también. Pero también hay unas vivas, ¿no? En la tierra, ¿cierto? Y en el Hades. Vivos y muertos en la tierra y en el Hades. Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Esto fue algo nuevo al oído de los hombres. Esta expresión de Jesús en su ministerio jamás había sido dicha en la historia del Antiguo Testamento. Ningún profeta, ningún hombre de Dios había dicho esto de esta manera. Fue Jesús
el que proclamó esto cuando alguien le dijo, Señor, permite que primero vaya y entierre a mi padre y entonces después te sigo. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Uno sigue repitiendo estas verdades, estas afirmaciones divinas, estas cosas que para hoy son, para nosotros hoy son baluartes, tesoros del conocimiento y que nos han dado un significado y nos han bendecido de tantas maneras porque entendemos tantas cosas y a la vez tenemos tantas responsabilidades con esas verdades que se nos han revelado a nosotros y que gracias al Señor se nos ha dado también el entendimiento. También el apóstol Pablo, cuando le habló a los efesios, ¿cierto? Y también a los romanos y en la carta a Timoteo, Pablo dice que todos están bajo pecado. Cuando Pablo estaba hablándole a los romanos en el capítulo 1 del libro de Romanos, el apóstol Pablo le dice a todos los gentiles, a todos los romanos, babilonios, persas, griegos de esa época, dijo Pablo en esa epístola, capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, todo el resto del mundo. ¿Somos nosotros los judíos, decía Pablo, como diría un judío, mejores que los gentiles? Y entonces dice el relato bíblico, Romanos 3:9, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, es escalofriante eso que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. No hay justo ni aún uno. ¿Qué significa eso? Que no ha habido, no hay y no habrá hombre en la tierra que pueda cumplir la ley de Dios de forma perfecta. Nadie ha podido. Absolutamente nadie. Ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Josué, ni Samuel, ni David, hermano, ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni nadie. Eso es lo que significa que no hay justo ni aun uno. El único que pudo cumplir la ley de Dios de forma perfecta fue Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. El resto, nadie. Por eso es que cuando tengamos que ir a juicio, no podemos ir a juicio por ley, o sea, justificándonos con la ley, tratando de decirle, Señor, yo cumplí tu ley. Nadie podría decir eso. Por eso es que la salvación hoy es por gracia, a través de la fe. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente quería hacer énfasis en eso. Y por eso Pablo dice que todos estaban muertos en sus pecados. Aunque estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente, como dice Romanos 3:9, Efesios 2:1, que más adelante lo reseñaré. En el Hades, en el relato de Jesús acerca de la muerte de un rico y un hombre llamado Lázaro, vemos que en el Hades estaban vivos espiritualmente Abraham y Lázaro y otros, aunque estaban muertos físicamente, ¿cierto?
En la tierra habían muchos que estaban muertos, ¿cierto? Pero estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. En el Hades hay muchos que están vivos, hermanos, están vivos. Como decía el profeta Isaías, ¿hacia dónde van vuestros caminos? ¿Hacia los vivos o hacia los muertos? ¿Hacia dónde vamos nosotros caminando? ¿No? ¿Hacia los vivos? O sea, a aquellos que han pasado la prueba, aquella gran multitud, aquella muchedumbre a la que hace referencia la carta a los hebreos, ¿no? O hacia los muertos, o sea, todos aquellos que murieron en pecado y están muertos también espiritualmente. Muertos físicamente, porque ya no están en este mundo, pero también están muertos espiritualmente. Como dice este texto, que vuelvo y lo reseño, ¿de dónde lo extraje? De Lucas 9, del 59 al 60. Otro le dijo al Señor, sígueme. El Señor le dijo, perdón, le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos físicamente. Y tú ve y anuncia más bien el reino de Dios. Entonces, eso es como cuando nosotros vamos a los velorios, ¿no? Ustedes no han experimentado eso, hermanos. Uno va a los velorios y allí hay como un silencio sepulcral. El ambiente es como de silencio. Aunque en algunas culturas es una bulla y es fiesta y es comida, pero en algunas culturas como que uno a la sala de velación y todo allí está quieto y las familias y como que hay un silencio aparentemente reverente y se le vienen a los pensamientos a uno tantas experiencias acerca de la persona que está en la mitad de la sala, que ya está en su cajón, como decimos, y ahí está muerto, el muerto está ahí en la mitad. Y todos los visitantes y algunos llorando, algunos conversando, algunos encontrándose otra vez y todos muertos también. Uno va, inclusive cuando uno predica en el pueblo de Dios, que diga, no, ¿por qué no predica? Porque la muerte es una muy buena oportunidad para predicar, ¿no? Y entonces uno empieza a predicar y todas las personas empiezan a verlo a uno y uno nota esa actitud hostil, esa actitud de incredulidad, porque claro, uno no está diciendo lo que ellos quieren oír, no está hablando la verdad, no está animándolos a ellos que pues tienen que prepararse porque en cualquier momentico ellos van a ser el centro también o vamos a ser el centro de ese tipo de reuniones. Vamos a ser los que vamos a estar ahí en el cajón, ¿cierto? Y todos muertos. Oyen pesadamente y empiezan a mirarlo a uno como raro. ¿No les ha pasado de pronto eso? Porque no hablamos lo que dicen los hombres de negro. ¿Quiénes son los hombres de negro? No me estoy refiriendo a los Men in Black, sino los hombres de negro hace unas décadas eran los curas que siempre vestían de negro. Y todos ellos, cuando se muere alguien, dice que el Señor lo recibió en su santa gloria y que entonces tranquilos y que el Señor ya está allá con él y él está allá con Dios y entonces desde allá del cielo va a ayudar a su hijo, a sus pobres. Una cantidad de mentiras, una sarta de mentiras porque el enemigo de las almas sigue engañando a la gente, dándoles palabras mentirosas, sabiendo uno qué es lo que pasa realmente con la muerte, ¿no? Entonces, deja que los muertos espirituales, ahí están todos muertos, porque inclusive a veces cuando termina la sala de velación se van para la tienda a beber, a tomar trago, a recordar quién sabe qué cosas. Yo recuerdo de pequeño, yo no sé si esto es cultural de toda Latinoamérica, ¿no? Y se van allá los tíos y los familiares y caminen, nos tomamos algo y no sé qué. Y
muertos todos también, ¿no? Y van a sepultar al muerto físico, sin saber si también murió en sus pecados. En Romanos 10 somos nosotros mejores que en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están en pecado. Ya lo cité, ya lo recité, por decirlo de esa manera, ¿no? Y en Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Pablo le está hablando a los hermanos en Éfeso, a los cristianos en Éfeso, y les estaba recordando, oiga, recuerden que Él, ¿cierto? El Señor les dio vida a vosotros. ¿A quién se le da vida? Pues a los muertos. Recuerden, como a nosotros. Este versículo siempre es bueno para leerlo y recordar que nosotros también somos los efesios en el sentido en que se nos recuerda. Recuerde que usted estaba muerto en sus delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, etcétera. Todo lo que dice el apóstol Pablo allí. Y también debemos entender todas estas cosas. Ahora, Colosenses dice, y a vosotros, Pablo le habla a los colosenses ahora, él dice, oiga, y a vosotros, recuerden cuando ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, refiriéndose a esa condición del Antiguo Testamento de quienes eran el pueblo de Dios, los circuncidados, etc., os dio vida. ¿A quién se le da vida? Pues a los muertos. Recuerden ustedes, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y en 1 Timoteo, cuando Pablo habla de las viudas jóvenes, las que se entregan a los placeres, pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. El que se entrega a los placeres, aunque está vivo físicamente y habla y toma y baila y dice grosería, un poco de cosas, una vez se le dice, oiga, pero usted no se da cuenta que usted está muerto espiritualmente. No, ¿cuál muerto? Mire, yo bailo, salto, brinco, y bebo, trago, y entonces dice, pero el que está en los placeres y el que se entrega a los placeres, a esa vida disoluta, a esa vida desordenada, está muerto, separado de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte. Es una separación total, porque el hombre ha sacado a Dios de su vida. El hombre no tiene en su agenda a Dios y vive solamente, como dijo Pablo a los Efesios, ustedes están en la corriente de este siglo, por eso están muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿ve? Cuando uno era incrédulo, viviendo en los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por eso éramos, dice Pablo, éramos, porque Pablo se incluye, éramos hijos de ira lo mismo que los demás, porque tanto los judíos como los gentiles estaban en la misma condición. Y por eso Pablo les dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, que y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Éramos. Pablo se incluye como judío, es decir, incluye al pueblo judío y por supuesto al pueblo gentil, o sea, al mundo entero. Todos éramos antes de ser cristianos, porque aquí le está hablando a cristianos, les está recordando. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? Merecedores de la ira de Dios. Pero el versículo 4 de Efesios es un versículo que da mucho refrigerio, porque el versículo 4 después dice que éramos hijos de ira, merecedores de la ira, merecedores del castigo, pero Dios, que es rico en misericordia, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, etc. Entonces, es algo que hay que seguir continuando. Ahora, Jesús vino, hermanos, a levantarnos de la muerte. Porque como ya vimos, hermanos, de esos 7.700 millones de seres vivos hoy en el planeta, vivos, hermanos, y todos los que hoy estamos vivos, por ejemplo, aquí conectados, y nuestros familiares y las ciudades donde está y todo
Nicaragua y Colombia y Venezuela y México y Estados Unidos, hay muchísima gente viva, ¿cierto? Claro, como dijo el apóstol Juan en la primera carta 5:19, que dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y como está bajo el poder del maligno, entonces están en pecado. Y cuando uno está en pecado, está muerto. A eso vino Jesús, a levantarnos de la muerte. Porque Él, con los milagros que hacía, demostraba que si Él podía darle o levantar a un muerto físico y volverlo a traer a la vida, también tiene el poder de sacar a un hombre de la muerte espiritual y traerlo a la vida espiritual. Así como el ciego. Entonces, como el ciego no veía físicamente y Jesús le daba la salud visual y el ciego veía. Asimismo, Él tiene el poder para todos los que están bajo el dominio de Satanás, que están enceguecidos porque Él nos encegueció. Antes de Cristo estábamos ciegos, no veíamos lo invisible, no veíamos lo que no se ve. Hoy podemos verlo por la fe. Entonces, asimismo, como lo podía hacer físicamente, lo podía hacer espiritualmente y por eso a nosotros se nos dio la vista. Por eso, como dijo Jesús cuando llamó a Saulo de Tarso para constituirlo apóstol, le dijo, ve para que le abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, etc. Jesús vino a levantarnos, hermanos, de la muerte. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en Juan capítulo 5, versículo 25, dijo Jesús, de cierto, o sea, ciertísimamente, que eso es lo que significa de cierto, lo que significa es ciertísimamente, os digo, viene la hora. Y ahora es, ahora, hoy, el hoy, cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, el Evangelio, y los que la oyeren, significa creyeren, vivirán. Por eso es que estamos vivos nosotros, hoy, ¿no? Los cristianos, los que somos cristianos, porque estábamos muertos. Oímos la voz del Hijo de Dios. ¿Cuál es la voz del Hijo de Dios? El Evangelio. Escuchamos el Evangelio. Y entonces lo creímos y lo obedecimos. Y por eso vivimos. Estamos vivos espiritualmente. Estamos vivos físicamente. Pero estamos vivos espiritualmente. Pero el mundo entero está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Inclusive, hermanos, es mucho más escalofriante llegar a... Porque a veces uno no piensa ese tipo de cosas. Yo no sé cuánto lo hace. Pero bueno, hoy lo estamos considerando. Por eso es que la gente dice, wow, ¿cómo así? O sea que todo el mundo menos ustedes se van a ir al cielo. O sea que todo el mundo se va a condenar. Bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor. ¿Cierto? No todo el mundo quiere escuchar la voz del Hijo de Dios. Porque aquí la voz del Hijo de Dios es, hermanos, del Evangelio. Por eso dice que viene la hora. Y ahora es hoy. Jesús cuando estaba diciendo se estaba cumpliendo y desde ese día es vigente, hermano, es vigente estas palabras. Inclusive el versículo 28 del capítulo 5 es diferente, porque dice, no os maravilléis que vendrá, ¿sí ven? Vendrá ahora, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos cosas diferentes. En el versículo 25 decía que él había venido porque a él se le había dado el poder, y no solamente se le había dado, sino que él tenía el poder de dar vida, ¿cierto?, a quien viniera Cristo y a los que quería Cristo. Entonces vino y empezó a hablar y empezó a levantar a los muertos espirituales.
a cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio que estábamos muertos, lo creímos, lo obedecimos y nos levantamos de la muerte espiritual por medio del bautismo, naciendo de nuevo para comenzar esta vida espiritual que hay que seguir desarrollando, progresando en todas las cosas. Bueno, ¿dónde y cómo estábamos o cómo estamos nosotros hoy? ¿No? Por supuesto, todos los que estamos hoy en este mundo, en este lugar, aquí conectados, somos parte de la estadística de los 7.700 millones vivos físicamente en este momento, ¿sí o no? Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántos estamos vivos espiritualmente? Acordémonos, estábamos muertos, ¿cierto? Cuando estábamos en pecado y en los delitos y siguiendo la corriente de este mundo, ¿cómo estábamos? Muertos, separados de Dios. Dios no era parte de nuestra vida. Andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? Y como dice el texto de Timoteo, estábamos en los placeres, viviendo solo para la carne, comiendo, bebiendo, saltando, como dijo el Señor, que cuando venga el Señor será como en los días de Noé, que los hombres estarán comiendo, bebiendo, comprando, casándose, dando en casamiento, fornicando, lo mismo, ¿no? Vamos, muertos. Pero Jesús nos resucitó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, no es porque ustedes se lo merezcan, es porque Dios nos concede ese favor que no merecemos. Nos dio la salvación sin merecerlo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes de ser cristianos, ¿cómo estábamos? Estábamos en el mundo, estábamos en pecados, estábamos muertos, éramos hijos del diablo, atestados de toda injusticia, extraviados, destituidos, sin Cristo, alejados de Dios, sin esperanza, ajenos de los pactos y promesas divinas, esclavos de deleites y concupiscencias, aborreciendo y siendo aborrecidos. Así estábamos. O como dijo el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 1, ¿cierto? Desde el versículo 23, que estábamos atestados de injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desleales, sin afecto natural, implacable. Y uno lee ese cuadro clínico, hermanos. Uno lee esa condición y dice, uy, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, destituidos. ¿Qué significa destituidos? Condenados. Así estábamos. Ahora estamos en la iglesia. Dios nos perdonó, nos dio vida, nos adoptó hijos, nos resucitó de los muertos, nos justificó, nos reconcilió, nos hizo cercanos porque estábamos alejados, ¿no?, de la ciudadanía de Israel, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante. Ahora nos hizo cercanos, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y miembros de la familia de Dios, nos dio esperanza, porque antes no teníamos ninguna esperanza verdadera y genuina. Como dice el apóstol Pedro, que por su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada, etcétera. Todas esas verdades que ustedes, hermanos, hermanas, deben saberse de memoria, o debemos sabérnoslas de memoria, o si no, entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? Solamente, no, ya me bauticé, estoy en la iglesia y ahí estoy. No, esto es para tenerlo en la mente. Estas son cosas que nos dan vida. Como decía el hermano en la oración, el hermano René, esto nos consuela, esto nos instruye, esto nos redarguye, esto nos levanta el ánimo, esto nos da vida. Esta palabra, pero esta palabra, si la Biblia está cerrada, hermanos, nada que hacer, ¿no? Porque si usted cierra la Biblia, Dios no habla. Si usted abre la Biblia, Dios habla. Si usted cierra la Biblia, Dios no le habla. Si usted abre la Biblia, Dios le habla. Ahora, si usted ya se la sabe,
A veces ya no necesitamos el libro físico, porque Dios la escribió en nuestra mente, como dice el Salmo, ¿no? Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa eso? He memorizado tus dichos, los tengo en mi mente. ¿Y cómo hace uno eso? Leyendo, estudiando, escudriñando, dedicando buena parte de la vida cristiana, gracias al Señor por ello, para leer, como dijo Pablo a Timoteo, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura. Bueno, eso se lo dijo Pablo a Timoteo, que era un predicador que se estaba formando, y un predicador que no lee las escrituras, pues entonces dedíquese a otra cosa. Pero esto es para los cristianos en general. Este es el alimento del alma, del espíritu. Por medio de ese alimento es que nos desarrollamos, nos vamos madurando, vamos perfeccionándonos, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Que la escritura, toda la escritura es inspirada ¿para qué? Enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, o sea, maduro, completo. Entonces ahora estamos en la iglesia, nos reconcilió, nos hizo cercanos, nos dio esperanza, nos hizo participantes de sus pactos y de sus promesas, nos hizo parte del linaje escogido, real sacerdocio, nación, nos dio todas las bendiciones que están en Cristo. Ahora tenemos vida espiritual. Ahora estamos en el reino de Dios. Antes estábamos en el reino de Satanás, esclavos, muertos. Nuestra vida era pecado. Así fuéramos muy morales, así fuéramos muy juiciosos, pero si uno no está en la iglesia es porque está en el mundo y estando en el mundo es porque está en pecado y si está en pecado es porque el amo que tiene es el diablo, como estábamos nosotros antes de ser cristianos. Ahora soy un bautizado, soy un resucitado, soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura, soy un discípulo de Cristo, soy un cristiano, soy un santo, soy miembro de la iglesia del Señor, soy un sacerdote, soy un obrero. Y usted póngale más, alargue la lista, hermano. Pero todo esto no son solo palabras. Lo que implica decir yo soy una persona bautizada. Es decir, yo volví a nacer. Yo me levanté entre los muertos. Yo soy un resucitado. ¿Entendemos eso? Y un resucitado, hermanos, pues un resucitado ¿para qué? ¿Para volver otra vez al mundo? No, un resucitado para empezar el camino al cielo. Porque aquí en la tierra es de donde se comienza el camino hacia el infierno y aquí en la tierra comienza el camino al cielo. Soy un hijo de Dios. Uy, eso es fácil decirlo, fácil, pero vivirlo, entenderlo, comprenderlo, dimensionarlo en su verdadera escala, hay que sentarse, hijo de Dios, miembro de la familia más extraordinaria del universo. Algunos dicen, no, yo soy de la familia González, no, yo soy de la familia Castro, yo soy de la familia la familia de los presidentes, ¿no? Uy, no, no, es que él es de buena familia, dice. Eso como que se ve en todas las culturas, ¿no? Si es de la élite política y si es de la élite de los ricos de este mundo, uy, no, pero es que él es de buena familia. Imagínate, mire cómo habla uno. ¿Cómo así que es de buena familia? Solamente porque es de la familia de los Pastrana o de las personas adineradas, políticos, de los senadores, de los hombres importantes de este mundo, por eso es una persona de bien, es una persona de buena familia. No, nosotros somos de la mejor familia del universo, la familia de Dios, nueva criatura. Uy, discípulo tiene unas implicaciones, hermanos, tiene unas implicaciones que a veces es fácil. Sí, yo soy discípulo de Cristo. Sí, seguro. ¿De verdad usted es un discípulo de Cristo? ¿O qué tal cristiano? Uf, esa palabra cristiano se ha desvalorizado mucho hoy.
porque una cantidad de gente dice que es cristiana, pero vive como un mundano. Cristiano. Un nombre divino que fue revelado por Dios a través de las escrituras allá en Hechos 11:26, cuando se llamó por primera vez a los discípulos de Cristo cristianos. Pedro dijo, si alguno parece como cristiano. Agripa, ¿qué dijo? Uy, Agripa no dijo, uy, por poco me vuelvo un evangélico, un pentecostal, un mormón, testigo de Jehová. No, por poco me persuades a ser cristiano. Santo, ¿usted es santo? A mí me preguntan, ¿usted es santo? Y yo digo, sí, yo soy un santo. Claro, la gente se burla, la gente se mofa, sí, porque la gente cree que los santos son muñecos de yeso y de barro. No, los santos son vivos, reales. El pueblo de Israel era el pueblo santo. ¿Y cómo eran los israelitas? Ni qué hablar, hermano, porque no representaban lo que verdaderamente era un santo. Santo significa apartado del pecado, apartado del mundo, apartado del error, viviendo vidas juiciosas, ordenadas, conforme a la voluntad de Dios. Un santo no significa ir a meterse a las cuatro paredes de un monasterio, de un convento. Al contrario, tiene que salir para que su luz ilumine donde hay tantas tinieblas. Miembro de la iglesia del Señor, un sacerdote. Entonces, hermanos, son muchas cosas. Ahora busco las cosas de arriba. Ahora busco primero el reino. Busco agradar a Dios. Persevero en su doctrina. No dejo de congregarme. Estudio las escrituras. Soy hacedor y no solamente me quedo como oidor engañándome a mí mismo. Yo estoy añadiendo a la fe la virtud y a la virtud el conocimiento y el conocimiento dominó y todo aquello que dice, y yo estoy peleando la batalla. La gente dice, uno se encuentra con la gente y dice, ¿qué? ¿Cómo? No, ahí peleando, ¿batallando qué? No, conseguir el pan de cada día, la platica. Esa es la batalla de la gente del mundo. Pero nuestra pelea, hermano, nuestra pelea es hacia afuera y hacia adentro, porque la pelea que tenemos adentro, esa es una pelea violenta, a muerte, porque está el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. El espíritu quiere crecer para doblegar la carne, pero la carne no se va a dejar tan fácilmente. Por eso dice que manifiestas son las obras de la carne, que estas combaten entre sí. La ley del espíritu, la ley de la carne, es una batalla, hermanos, a muerte. Estoy corriendo la carrera, estoy procurando guardar la fe. Entonces, este es el panorama, ¿no? Lo que hoy nosotros, por el amor de Dios, por la ofrenda perfecta de Cristo, hoy tenemos vida espiritual. Ya hemos resucitado. Cuando Cristo venga, hermanos, y si no viene en nuestro día, nos vamos a morir todos, físicamente. Pero yo ya no me muero espiritualmente. En cambio, el que no muere aquí en la tierra, en el bautismo, en la muerte física, va a tener dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Nosotros cristianos posiblemente vamos a experimentar la muerte física, pero ya no vamos a experimentar la muerte espiritual, porque inmediatamente, al minuto, yo no sé, en términos de tiempo, aunque ya en el espíritu no hay tiempo, pero humanamente hablando, al minuto después de que salga mi espíritu de mi cuerpo, inmediatamente sabré si pasé la prueba. Aunque aquí en la tierra también lo debo saber. Usted debe saber cómo anda, hermano, ¿no? ¿O no? ¿O se está engañando? ¿O está creyendo que solamente ser cristiano es tener la Biblia debajo del brazo? No, esto implica estas cosas y otras tantas, ¿no? Porque es que la salvación, hermanos, tuvo un costo enorme. Que el mismo Dios haya tenido que volverse hombre para que como hombre pagara por nosotros. Por eso dice Juan en el capítulo 3, versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado.
porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y presentémonos entonces ahora en adelante como vivos de entre los muertos. Todo el mundo está muerto, bíblicamente hablando, de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿o no? O sea, separado de Dios, viviendo aquí en el mundo, pensando en el mundo, mirando para abajo. Nadie está mirando para arriba, ¿no? En las cosas de esta vida, enredados, con diligencias, con vueltas, con tantas cosas. Sin querer decir que no haya que hacer algunas, porque pues hay que trabajar, porque el que no trabaja no coma, ocúpese en los negocios para que no tenga necesidad de cada nada, la mujer cuida a sus hijos, gobierne su casa, críelos. Sí, pero esas son actividades espirituales también, que estar en las cosas de Dios. Ahora, como hemos resucitado, entonces ahora vivamos como vivos de entre los muertos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos vivos espiritualmente. Por eso es que la gente debe ver diferencia en nosotros. Oiga, esta gente es diferente de verdad. Esta gente ya no es grosera, no es vulgar, no es decente. Gente es honesta. Esta gente es buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenas madres, buenas familias. Esta gente no está en escándalo, no está en griterías, en pleitos, en una cantidad. No, esta gente anda en otra cosa, como si viviéramos en otro mundo, en un mundo espiritual. Y que el pecado, que el virus, sí, ahí está, pero nosotros estamos en el reino. Sí, preocupados, sí, pero hay que seguir haciendo lo que hay que seguir haciendo. ¿Qué? Pues la iglesia no para, la santificación no para, el crecimiento que cada uno debe tener, el virus no lo debe parar. Ah, no, es que ahora sí me vuelvo más espiritual y por eso voy a asistir a todos los súbditos. Bueno, eso ha sido una bendición, pero no es por eso que debemos estar aquí ocupando, todos los días. Qué bendición, hagámoslo. Pero, ¿y si pasa? ¿Y cuando pase, qué va a pasar? Otra vez a dejarnos llevar por las actividades de este mundo, nos enreda, nos roba el tiempo, ya no le dedicamos tanto tiempo. Eso hay que pensarlo muy bien. La gran comisión, ¿qué dijo el Señor? Vayan y prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos. La predicación, hermanos, verdadera y genuina, ¿qué hace la verdadera predicación? Resucita muertos, hermanos. Porque cuando una persona se convierte y se bautiza, está siendo resucitado para vivir el resto de sus días en la vida espiritual. Por eso, otra vez el texto de Lucas, cuando alguien le dijo, Señor, deja que yo entierre a mi padre, entonces el Señor le dijo, deja que los muertos, y tú ve, más bien anuncia el reino de Dios, porque pues hay otros muertos que van a enterrar muertos, sin querer decir que uno no deba ir cuando muere el padre o la madre o el hijo, un amigo, sí, pero es que esto tiene una connotación cultural que, bueno, será en otro tiempo comentarla. Entonces, como conclusión, hermano, podemos decir, hermanos, estamos vivos físicamente, ¿sí o no? Porque ustedes están vivos, estamos conectados aquí, nos vemos, nos saludamos, pero ¿está usted vivo espiritualmente? Si usted está solamente vivo físicamente, el Espíritu Santo te dice hoy, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto se le dijo es a cristianos, esto no es para los incrédulos. Pablo le está hablando aquí a los cristianos en Éfeso, que estaban algunos, pareciera ser, muertos otra vez espiritualmente. Porque hay muchos cristianos en las iglesias que sí, ahí están, pero están muertos. Porque Dios no tiene comunión con el que anda en pecado, con el que anda en desorden, con el que anda desobedeciendo. Así vaya todos los domingos. Si no estamos andando en obediencia, en fidelidad,
en consagración, Dios no tiene común unión con aquel. Por eso hay que, esta exhortación, que es para nosotros los cristianos. Ahora, si alguno de los que nos está escuchando hoy no es cristiano y entiende que está muerto espiritualmente, Jesús le dice, hoy es la hora, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Esto que están escuchando es el Evangelio. Si la oyen, si la oyeren, que la oyeren, oyeren significa obedecieren, no solamente oír. Oyeren significa que creyeren y obedecieren, ¿no? Vivirán, así como nos sucedió a nosotros. Bueno, a los que no, si es que hay alguno por ahí que todavía no es cristiano, ¿van a seguir vivos físicamente, pero muertos? Bueno, Jesús hace la invitación. Usted decide. Hermanos, esta ha sido la lección. Dios les bendiga. Gracias por escucharme y por estar ahí conectados. Espero que de alguna manera nos haya instruido, nos haya dado una información interesante, nos haya redarguido, nos consuele y nos ayude también a estas advertencias que también tiene la palabra. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos. A usted, hermanito, gracias por ese estudio tan amplio que nos dio sobre las formas de estar vivo y estar muerto, ¿no? Y como recordabas, hay mucha gente que pasa y uno la ve, pero está muerta espiritualmente, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos ir a esas personas que están muertas a predicarles el evangelio para que se sane. Y animar y ayudar al que el hermano que se está muriendo espiritualmente, pues animarlo, inyectarle una vitamina de espiritualidad para que reviva. Gracias, hermano Néstor. Hermano Germán, ¿es usted tan amable de hacer la oración? Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este momento, esta gran lección, para que el Señor bendiga a cada uno. Oremos. Eterno Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio, esa gran bendición de oír tu palabra, de oír tu mensaje, Señor, tus palabras por medio de nuestro hermano Néstor que nos enseñó. Gracias, Padre Santo, por esa exhortación y ese ánimo a buscar las cosas celestiales, a meditar, Padre Santo, en que muchas personas han muerto a lo largo de la historia y la gran mayoría en una condición de perdición, Padre Santo, separados y destituidos de la gloria eterna. Que esto nos sirva, Rey de la Gloria, y te pedimos que seas tú influyendo en nuestro corazón para ello, Señor, para que tengamos más compasión y misericordia nosotros los que tenemos conocimiento de la verdad y disfrutamos de tu gracia, y que veamos a estas personas, Señor, como enfermos, inválidos, muertos, y les ayudemos a restaurarse espiritualmente, a entablar una comunión contigo, Señor, por medio de la Escritura, por medio de tu enseñanza, que se bauticen, que se conviertan, que sean salvos, Señor, y que perseveren. Ayúdanos a hacer esa buena influencia en este mundo. Ayúdanos a ser cada día mejores cristianos para predicar no solamente con nuestra palabra, sino con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida. Y te agradecemos inmensamente, Padre Santo, por habernos tenido oyendo esta gran lección. Bendice a cada hermano que se conectó, a nuestro hermano Néstor por la enseñanza que nos ofreció. Y quédate en nuestros corazones para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Amén.